La adquisición del poder espiritual. El mundo está lleno de hombres y mujeres que exigen placer, emoción y novedad, que buscan llegar siempre a la risa o a las lágrimas, que no piden fortaleza, estabilidad y poder, que cortejan a la debilidad y se dedican con empeño a desplegar su poder. Son pocos los hombres y mujeres que hoy en día tienen un poder y control verdadero, ya que también son pocos los que están preparados para hacer el sacrificio necesario para adquirir el poder. Y aún son menos los que están listos para forjarse un carácter. La persona débil e impotente siempre se siente dominada por impulsos y pensamientos indecisos, pero si controla y dirige esas fuerzas de una manera correcta, se convertirá en un ser fuerte y poderoso. Los hombres con fuertes pasiones animales tienen mucho de esa ferocidad que posee la bestia, pero su actitud no significa que tengan el poder. Los elementos del poder están ahí, pero el poder real solo comienza cuando, con la inteligencia superior, se domina esta ferocidad. Solo las personas despiertas a estados cada vez más elevados de inteligencia y de conciencia pueden adquirir ese poder. La diferencia entre un individuo débil y un individuo de poder no estriba en la fuerza de voluntad personal, ya que una persona obstinada por lo general es débil y torpe, sino en el enfoque de la conciencia que representa sus estados de conocimiento. A los buscadores del placer, a los amantes de las emociones, a los que persiguen novedades y a los que son víctimas de emociones impulsivas e histéricas, les falta ese conocimiento de los principios que traen consigo el equilibrio, la estabilidad y el control. Un hombre empieza a desarrollar poder una vez que ha logrado controlar sus impulsos e inclinaciones egoístas y ha recurrido a la conciencia más elevada y tranquila que se encuentra en su interior para comenzar a estabilizarse a sí mismo con la ayuda de los principios. La comprensión consciente de los principios inmutables se convierte al instante en la fuente y el secreto del poder más elevado. La luz de un principio eterno germina en el alma cuando, después de mucho buscar, sufrir y sacrificarse, sobreviene una divina calma y una maravillosa alegría alboroza al corazón. Quien ha comprendido este principio deja de vagar y permanece ecuánime y dueño de sí mismo. Deja de ser, esclavo de la pasión, y se convierte en el maestro de obras del templo del destino. El hombre regido por el ego, y no por un principio, cambia de parecer el mismo día que sus comodidades egoístas se ven amenazadas. Como está muy inmerso en la defensa y protección de sus propios intereses, considera legal cualquier medio del que pueda valerse para lograr su fin. No hace más que planear la manera de protegerse de sus enemigos y, como es demasiado egocéntrico, no puede percibir que él mismo es su propio enemigo. La tarea de alguien así siempre se desmorona, ya que está alejada de la verdad y el poder. Todo esfuerzo basado en el ego se extingue y únicamente perdura la labor que está cimentada sobre un principio indestructible. Quien se mantiene en sus principios es un individuo tranquilo, intrépido y seguro de sí mismo, sea cual sea la circunstancia. Cuando llega la hora en que tiene que decidir entre la verdad y sus comodidades personales, renuncia a estas y permanece firme. Incluso aunque su vida se viera en peligro por defender estos principios, nadie podría hacerlo cambiar de idea o disuadirlo. El hombre que está dominado por el ego piensa que la pérdida de sus riquezas, sus comodidades o su vida son las mayores calamidades que le pueden ocurrir. En cambio, el hombre de principios considera que los incidentes que podrían llevarlo a una pérdida similar son poco menos que insignificantes, porque piensa que no se pueden comparar con las importantes pérdidas del carácter o de la verdad. El único hecho que él puede considerar una desgracia es la renuncia a la verdad. Los momentos de crisis determinan quiénes son los súbditos de la oscuridad y quiénes son los hijos de la luz. En estas etapas de desastre amenazador, de ruinas y de persecución, se separan las ovejas de las cabras y salen a la luz los seres de poder ante la reverente mirada de las eras futuras. Es fácil persuadir a un hombre para que crea en los principios de la paz, la hermandad y el amor universal y se adhiera a ellos, con la condición de que se le permita seguir disfrutando de sus recursos. Pero si sus placeres se ven amenazados o si se imagina que sus bienes están en peligro, comienza a vociferar para exhortar a la guerra. Con esta actitud, demuestra que cree en ella y la respalda. No le interesan ni la paz, ni la hermandad, ni el amor, sino la lucha, el egoísmo y el odio. Un ser de poder es aquel que no abandona sus principios aunque se sienta amenazado con la pérdida de toda posesión terrenal, de su reputación y de su vida. Es un hombre cuya palabra y labor perduran, es un hombre a quien el más allá honra, reverencia y adora. Jesús soportó las peores torturas y penurias, pero no abandonó ese principio de amor divino en el que se basaba y en el que había depositado toda su confianza. Hoy en día, el mundo se postra en absorta adoración ante sus pies,
que una vez fueron clavados. No existe más manera de adquirir el poder espiritual que a través de la iluminación y de la inspiración, las cuales son las bases para la realización de los principios espirituales, y esos principios solo pueden comprenderse mediante la práctica y la aplicación constantes. Toma el principio del amor divino y, en silencio y con dedicación, medita sobre él con el objetivo de llegar a comprenderlo en profundidad. Lleva contigo tu lámpara de introspección para clasificar cada uno de tus pensamientos y deseos secretos, todos tus hábitos, tus acciones, tus palabras y tus relaciones con los demás. Si perseveras en este recorrido, podrás sentir el estímulo de un renovado esfuerzo, el amor divino se revelará ante ti, cada vez más, de una manera perfecta y distinguirás tus propios defectos en vívido contraste. Y cuando hayas echado una ojeada a lo incomparable de ese principio indestructible, nunca más te apoyarás en tu debilidad, en tu egoísmo o en tu imperfección, sino que perseguirás ese amor hasta que hayas eliminado cada uno de los elementos discordantes y consigas la armonía perfecta con ese principio. Ese estado de armonía interior es el poder espiritual. Toma también otros principios espirituales como la pureza y la compasión, y haz lo mismo. La verdad exige tanto que no podrás hacer ninguna concesión, no podrás encontrar un lugar de descanso hasta que la vestimenta más profunda de tu alma haya quedado sin mancha alguna y tu corazón sea incapaz de cualquier impulso violento, condenatorio o despiadado. Solo en la medida en que comprendas, confíes y pongas en práctica estos principios, podrás adquirir el poder espiritual. Ese poder se manifestará en ti y a través de ti con crecientes actitudes de autocontrol, paciencia y ecuanimidad. Para tener sangre fría es necesario un extremado autocontrol, la sublime paciencia es el sello distintivo del conocimiento divino. Y mantener una serenidad inquebrantable en medio de todas las obligaciones y distracciones de la vida, identifica al hombre de poder. Es fácil vivir en el mundo según las opiniones del mundo, es fácil, en soledad, vivir según nuestras propias opiniones, pero un gran ser humano es aquel que, en medio de la multitud, mantiene con perfecta dulzura la independencia de su soledad. Algunos místicos afirman que la perfección en el autocontrol es la fuente de ese poder por el cual ocurren los, así llamados, milagros. Y, en realidad, aquel que ha alcanzado ese control perfecto de todas sus fuerzas interiores es capaz de encauzarlas y dirigirlas con mano maestra para que ninguna emoción, por insignificante que sea, pueda desequilibrarlo ni siquiera por un momento. Crecer en poder y en fortaleza significa intensificar el autocontrol, la paciencia y la ecuanimidad, y solo podrás acrecentarlos si te centras a conciencia en un principio. Cuando éramos muy pequeños, aprendimos a caminar sin ayuda después de muchos intentos y de numerosas caídas, de la misma manera, debemos entrar en el camino del poder tratando de sostenernos solos. Despréndete de la tiranía de la costumbre, de la tradición, del convencionalismo y de las opiniones de los demás, hasta que logres caminar solo y erguido entre los hombres. Confía en tu propio juicio, sé fiel a tu conciencia, sigue la luz que se encuentra en tu interior, todas las luces externas son fuegos fatuos. Habrá quienes te digan que eres tonto, que tu juicio es incorrecto, que tu conciencia está equivocada y que la luz que se encuentra en tu interior es oscuridad, pero no les prestes atención. Si lo que dicen es verdad, como buscador de sabiduría que eres, cuanto más pronto lo descubras, mejor, y únicamente puedes descubrirlo si pones a prueba tus poderes. Por lo tanto, prosigue con valentía tu recorrido. Tu conciencia es tuya, y seguirla te hace un hombre, seguir la conciencia de otro te convierte en un esclavo. Tendrás muchas caídas, sufrirás muchas heridas, tendrás que soportar muchos golpes durante un tiempo, pero mantente en la fe, con la firme creencia de que más adelante te espera una victoria segura e innegable. Busca un principio que sea tan sólido como una roca y, cuando lo hayas encontrado, aférrate a él. Planta tus pies en este principio y mantente en él con seguridad hasta que, por fin, llegue el día en que nadie pueda moverlo y logres desafiar la furia de las olas y las tormentas del egoísmo. Porque el egoísmo, en todas sus formas, implica disipación, debilidad y muerte. La generosidad es conservación, poder y vida en el aspecto espiritual. Aprende a desarrollar tu vida espiritual y mantente sobre principios sólidos, así te convertirás en alguien tan hermoso y tan inmutable como esos principios, probarás la dulzura de su esencia inmortal y llegarás a comprender la naturaleza eterna e indestructible de Dios en tu interior. Ningún rayo siniestro puede alcanzar al hombre honrado que se mantiene erguido entre las tormentas del odio, desafiando el dolor, la injuria y los escollos,
rodeado de los cobardes prisioneros del destino. Majestuoso en la fuerza de su poder silencioso, sereno permanece, no cambia ni se inmuta, paciente y firme en las oscuras horas de sufrimiento, el tiempo se inclina ante él, que desprecia la muerte y el destino. Los pavorosos relámpagos de la ira lo rodean, y los profundos truenos del infierno juegan con su cabeza. Sin embargo, él no se arredra, sabe que no pueden castigar a quien permanece donde la tierra y el tiempo y el espacio han escapado. Protegido por el eterno amor, que puede temer. Armado de la inmutable verdad, que puede saber de ganar y perder. Como conoce la eternidad, no se mueve mientras las sombras vienen y van. Llamen inmortal, llamen verdad y luz y esplendor de profética majestad a aquel que se mantiene así entre los poderes de la noche, vestido con la gloria de la divinidad. 4. La manifestación del amor desinteresado. Se dice que Miguel Ángel veía en cada tosco bloque de piedra algo bello a la espera de que la mano maestra le diera vida. De la misma manera, dentro de cada uno de nosotros reposa la imagen divina que espera la mano maestra de la fe y el cincel de la paciencia para poder manifestarse. Y esa imagen divina se revela y llega a manifestarse como el amor incorruptible y desinteresado. El espíritu del amor divino, cuya inmaculada y sagrada esencia es indestructible y eterna, se halla escondido en lo más profundo de cada corazón humano y, a menudo, está cubierto de una amalgama de duras capas casi impenetrables. Se trata de la verdad en el hombre, lo que pertenece al Todopoderoso, lo que es verdadero e inmortal. Todo lo demás se modifica y muere, solo el espíritu del amor divino es permanente e indestructible. Para obtenerlo, debemos practicar con diligencia incesante la más elevada rectitud, vivir en ese amor y ser conscientes de él por completo. Esto significa que podemos entrar en la inmortalidad, en el aquí y ahora, ser uno con la verdad, uno con Dios, uno con el corazón medular de todas las cosas, y que podemos conocer nuestra propia naturaleza divina y eterna. El ser humano debe trabajar con gran perseverancia y dedicación en su corazón y en su mente para alcanzar este amor, para comprenderlo y experimentarlo, para renovar siempre su paciencia y mantener firme su fe, ya que habrá mucho que eliminar, mucho que lograr antes de que la divina imagen se muestre en toda su gloriosa belleza. Quien se esfuerce por alcanzar y obtener lo divino, será puesto a prueba al máximo. Entenderlo así es, desde luego, necesario, porque de qué otra forma se podría adquirir esa sublime paciencia, sin la cual no existiría la verdadera sabiduría ni la divinidad. De otra manera, al ir avanzando, te parecería que todo tu trabajo y esfuerzo han sido en vano. Alguna que otra vez, un rápido suceso lesionará tu imagen y, quizás, cuando pienses que casi has terminado con tu tarea, descubrirás que lo que habías imaginado como una hermosa forma de amor divino ha sido destruida desde su raíz y que debes comenzar de nuevo para dejar que tu amarga experiencia pasada te dirija y te ayude. Pero quien con resolución ha decidido obtener lo más elevado no conoce la derrota. Para él, todos los fracasos son aparentes, no reales. Cada resbalón, cada caída, cada regreso al egoísmo constituye una lección aprendida, una experiencia adquirida de la que se extrae un dorado fruto de sabiduría que impulsa a los que son perseverantes hacia el logro de su noble objetivo. Hay que reconocer que, con nuestros vicios podemos construir una escalera, solo si vamos a pisar en ella cada uno de nuestros actos vergonzosos. Esto es entrar en el camino que lleva, sin lugar a dudas, hacia lo divino, y los defectos que son reconocidos son muchos egos muertos sobre los que se sube, como si fueran peldaños, hacia lo más elevado. Reconoce tus errores, penas y sufrimientos como si fueran voces que te dijeran con claridad dónde se encuentran tus debilidades e imperfecciones, dónde te alejas de lo verdadero y divino y, de esa forma, comenzarás a observarte a ti mismo sin cesar. Cada resbalón y cada punzada de dolor, te mostrarán dónde debes ponerte a trabajar y qué tienes que eliminar de tu corazón para acercarte más a la semejanza con lo divino, al amor perfecto. Mientras avanzas, separándote día a día del egoísmo interior, poco a poco se manifestará en ti el amor desinteresado. Conforme vayas adquiriendo más paciencia y serenidad, conforme vayan desapareciendo tus petulancias, mal genio y resentimientos, y los deseos y prejuicios más poderosos dejen de dominarte y de esclavizarte, te darás cuenta de que en tu interior está despertando lo divino, sabrás que te acercas al corazón eterno y que ya no te encuentras lejos de ese amor desinteresado que encierra la paz y la inmortalidad. El amor divino se diferencia de los amores humanos en algo que es, sin lugar a dudas, importante, no conoce la parcialidad. Los amores humanos se aferran a un ideal en particular que excluye a todo lo demás, y,
Si ese ideal desaparece, el resultado es un profundo y gran sufrimiento en aquel que ama. El amor divino incluye a todo el universo y, sin aferrarse a nada en particular, abarca el todo dentro de sí mismo. Quien llega a él purificándose poco a poco deja de sufrir y extiende sus amores humanos hasta que todos los elementos impuros y egoístas se hayan disipado. Como los amores humanos son limitados, confinados y están asociados con el egoísmo, provocan sufrimiento. El sufrimiento no puede provenir de un amor que es puro y que no busca nada para sí mismo. No obstante, los amores humanos son necesarios porque sirven como peldaños hacia lo divino, y ningún alma estará preparada para participar del amor divino hasta que no haya sido capaz de sentir el más profundo e intenso amor humano. El amor divino solo puede alcanzarse y comprenderse a través de los amores y sufrimientos humanos. Todos los amores humanos son efímeros, al igual que también lo son las formas a las que se aferran. Pero existe un amor que es indestructible y que no se aferra a las apariencias. Todos los amores humanos se contrarrestan con los odios, pero existe un amor que no admite lo contrario ni reacción alguna, que es divino, que no está mancillado por el ego y que derrama su fragancia sobre todos por igual. Los amores humanos son reflejos del amor divino y acercan el alma a la realidad, al amor que no conoce el sufrimiento ni el cambio. Está bien que una madre se aferre con apasionada ternura al pequeño e indefenso cuerpecito que yace sobre su regazo, y se sienta desconsolada por las oscuras aguas del dolor cuando descubre que su hijo ha muerto. Está bien que sus lágrimas fluyan y que el corazón le duela, porque podrá recordar la sutil naturaleza de las alegrías y el propósito de las emociones, y sólo así podrá acercarse más a la realidad eterna y perdurable. Está bien que el amante, hermano, hermana, esposo o esposa sufran una profunda angustia y se sientan envueltos en la tristeza cuando les arrancan la forma visible de sus afectos, para que así puedan aprender a dirigir su amor hacia la invisible fuente de todo, donde se halla la única satisfacción permanente. Está bien que el orgulloso, el ambicioso y el egoísta sufran la derrota, la humillación y la desgracia, que pasen por el fuego abrasador de la aflicción. Solo así el alma caprichosa podrá reflejar el enigma de la vida, únicamente así su corazón podrá suavizarse y purificarse, preparándose para recibir la verdad. Si el aguijón de la angustia penetra en el corazón del amor humano, si la soledad, la tristeza y el abandono nublan el alma de la amistad y de la confianza, entonces el corazón se dirige hacia refugio del amor a lo eterno y encuentra descanso en su tranquila paz. Quien conquiste este amor no sufrirá rechazos incansoullables, la angustia y la tristeza no le asediarán, y nunca será abandonado a la oscura hora de la verdad. Solo el corazón enmendado por el dolor podrá distinguir la gloria del amor divino, y solo podrá percibir y comprender la imagen de lo celestial cuando elimine los residuos muertos y los mensajes de la ignorancia y el ego. Nada, excepto el amor que no busca gratificación o recompensa personal, que no hace distinciones y que no deja penas tras de sí, puede ser llamado divino. Los hombres, aferrados al ego y a las sombras sin consuelo del mal, suelen creer que el amor divino es algo que pertenece a un Dios que está fuera de su alcance, algo que está fuera de ellos mismos y que permanece fuera para siempre. En verdad, el amor de Dios está más allá del alcance del ego, pero cuando se elimina el ego del corazón y de la mente, el amor desinteresado, el amor supremo, el amor que es de Dios o del bien se convierte en una realidad interior y permanente. Esta comprensión interior del amor sagrado no es otra cosa que el amor de Cristo, del que tanto se habla y muy poco se comprende. El amor que no solo salva el alma del pecado, sino que la eleva por encima del poder de la tentación. Pero, ¿cómo se puede llegar a esta comprensión sublime? La respuesta que la verdad siempre ha dado y siempre dará a esta pregunta es: vacíate de ti mismo y yo te colmaré. El amor divino no puede conocerse hasta que el ego haya muerto, ya que el ego es la negación del amor. ¿Cómo puede negarse también aquello que se conoce? Cuando la piedra del ego ruede en el sepulcro del alma, el Cristo inmortal, el espíritu puro del amor que fue crucificado, muerto y enterrado, acabará con las catervas de la ignorancia y surgirá en toda la majestad de su resurrección. Puedes creer que mataron al Cristo de Nazaret y que después resucitó. No digo que esa creencia sea un error, pero si te niegas a creer que a ese dulce espíritu del amor se le crucifica todos los días en la oscura cruz de los deseos egoístas, te digo que estás equivocado y que aún no has podido percibir, ni a lo lejos, el amor de Cristo. Quizás te sientas confiado pensando que ya has probado la salvación en el amor de Cristo. Estás a salvo de tu mal genio, de tu irritabilidad, de tu vanidad, de tus inquinas personales y de los juicios y condenas a los demás. Si no es así,
de que estás salvado y dónde has comprendido el amor de Cristo que todo lo transforma. Quien ha comprendido el amor divino se ha convertido en un nuevo ser y ha dejado de estar influenciado y dominado por los antiguos elementos del ego. Se le reconoce por su paciencia, su pureza, su autocontrol, su profunda caridad de corazón y su inalterable dulzura. El amor divino o desinteresado no es un mero sentimiento o emoción, es un estado de conocimiento que destruye el dominio del mal y la creencia en éste, y eleva el alma a la dichosa comprensión del bien supremo. Para los que son divinamente sabios, el conocimiento y el amor son uno e inseparables. Todo el mundo avanza hacia una completa comprensión de este amor divino. La existencia del universo tiene este propósito y, cada vez que se descubre la felicidad, en cada ocasión que el alma intenta alcanzar objetivos, ideas e ideales, se hace un esfuerzo por comprenderlo. Pero, en la actualidad, el mundo no comprende este amor porque se encuentra aferrado a la sombra efímera y, en su ceguera, ignora la sustancia. Así que la pena y el sufrimiento continúan, y deben hacerlo hasta que el mundo, a través del aprendizaje de sus dolores autoinfligidos, descubra el amor que es desinteresado y la sabiduría que está llena de paz y de serenidad. Quienes están dispuestos y preparados para desechar el ego, quienes están listos para entrar con humildad en la comprensión de lo que implica renunciar al ego, pueden alcanzar y manifestar este amor, esta sabiduría, esta paz, este estado tranquilo de la mente y del corazón. No existe ningún poder arbitrario en el universo, y son los hombres quienes forjan las poderosas cadenas del destino que los mantienen atados. Los hombres están encadenados a lo que les provoca sufrimiento, porque así lo desean, porque aman sus cadenas, porque piensan que la oscura prisión de su ego es algo dulce y maravilloso, y temen que si abandonan esa prisión perderán todo lo que es real y que vale la pena poseer. Sufren por ustedes mismos. Nadie los induce a hacerlo, nadie hace que vivan y mueran. El poder interior que forjó tus cadenas y que construyó la oscura y estrecha prisión en la que te encuentras, puede desaparecer en el momento que lo desees y cuando tengas la voluntad de que así sea. Y tu alma lo deseará al descubrir la inutilidad de su prisión, cuando un largo sufrimiento la haya preparado para recibir la luz y el amor inagotables. Del mismo modo que la sombra sigue a la forma, y el humo viene después del fuego, el efecto sigue a la causa y, así, el sufrimiento y la dicha acompañan a los pensamientos y acciones de los hombres. No existe efecto en el mundo que nos rodea que no tenga una causa oculta o revelada, y esa causa obedece a la justicia absoluta. Los seres humanos recogen cosechas de sufrimiento porque, en un pasado cercano o lejano, han sembrado las semillas del mal, y también recogen cosechas de dicha cuando han sembrado las semillas del bien. Si un hombre medita en este hecho y trata de entenderlo, empezará a sembrar solo las semillas del bien y quemará las malas hierbas que ha cultivado en el jardín de su corazón. El mundo no comprende el amor que es desinteresado porque está absorto en la búsqueda de sus propios placeres y se encuentra hacinado dentro de los estrechos límites de los intereses temporales, confundiendo en su ignorancia esos placeres e intereses con cosas reales y perdurables. No puede ver la pura y pacífica belleza de la verdad porque se halla atrapado en las llamas de los deseos carnales y vive quemándose en la angustia. Como se alimenta de las inmundas cáscaras del error y el autoengaño, permanece fuera de la mansión del amor que todo lo ve. Cuando los hombres no tienen este amor, cuando no lo comprenden, establecen innumerables reformas que no implican ningún tipo de sacrificio interior. Cada uno de ellos imagina que su reforma en particular va a corregir el mundo para siempre, mientras que todos continúan propagando el mal y aceptándolo en su corazón. Únicamente aquello que intenta rectificar el corazón humano puede recibir el nombre de reforma, ya que todo el mal surge de ahí. Hasta que el mundo no deje atrás el egoísmo y la lucha de intereses y no aprenda la lección del amor divino, no podrá reconocer la era dorada de la beatitud universal. Que el rico deje de despreciar al pobre y que el pobre deje de condenar al rico, que el mezquino aprenda a dar y que el lujurioso aprenda a ser puro, que el sedicioso deje de luchar y que el que no tiene caridad empiece a perdonar, que el envidioso se esfuerce por regocijarse con los demás y que los difamadores se avergüencen de su conducta. El día en que los hombres y las mujeres tomen este camino, ¡qué maravilla! La era dorada estará cerca. Por lo tanto, aquel que purifica su propio corazón es el benefactor más grande del mundo. Sin embargo, aunque el mundo está, y estará durante mucho tiempo, lejos de la era dorada que es la realización del amor desinteresado, tú, si estás dispuesto, si decides transmutar el prejuicio, el odio y la condena en el tierno y comprensivo amor, puedes entrar en ella ahora, elevándote por encima de tu yo egoísta. Donde existe el odio,
la hostilidad y la condena, el amor desinteresado no tiene cabida. Este solo reside en el corazón que ha dejado de condenar. Podrás pensar, ¿cómo voy a amar al borracho, al hipócrita, al traidor, al asesino? Me siento obligado a condenar y a censurar a seres así. Es verdad que no puedes amar a estos individuos a nivel emocional, pero si crees que debes condenarlos y rechazarlos, lo que estás demostrando es que no conoces el gran amor que todo lo regula, ya que es posible alcanzar un estado de iluminación interior que te permita percibir el conjunto de causas por las que estos hombres son así, que te permita entrar en tus intensos sufrimientos y conocer la certeza de tu máxima purificación. Si posees este conocimiento, te será imposible seguir teniéndoles aversión o condenarlos, y podrás pensar en ellos con una tranquilidad perfecta y una profunda compasión. Si amas a las personas y hablas de ellas con admiración hasta que, de alguna manera, te fallan o hacen algo que tú desapruebas y, entonces, empiezas a reprobarlas y a hablar de ellas con desprecio, es que no te riges por el amor de Dios. Si, en tu corazón, juzgas y condenas a los demás en todo momento, todavía no has encontrado el amor desinteresado. Quien conoce este amor se encuentra en el centro de todo y quien ha comprendido todo su poder no tiene espacio en su corazón para la condena. Los seres que no conocen este amor se erigen como jueces y verdugos de su prójimo y olvidan que existe el juez y ejecutor eterno. Cuando los demás no coinciden con sus opiniones, reformas y métodos en particular, los etiquetan como fanáticos, desequilibrados, carentes de juicio, de sinceridad y de honestidad. Sin embargo, cuando los demás se asemejan a sus propios estándares, los consideran admirables. Así son los hombres que están enfocados en el ego. Pero aquellos cuyos corazones están centrados en el supremo amor no etiquetan ni clasifican a sus congéneres, no buscan que piensen como ellos ni tratan de convencerlos de la superioridad de sus métodos. Este tipo de personas, al conocer la ley del amor, viven en ella y mantienen una serena actitud mental y una dulzura de corazón hacia todos los demás. Los corruptos y los virtuosos, los tontos y los sabios, los doctos y los ignorantes, los egoístas y los generosos, todos reciben por igual la bendición de sus apacibles pensamientos. Solo podrás alcanzar este conocimiento supremo y este amor divino a través del esfuerzo constante en la autodisciplina, ganándote a ti mismo con una victoria tras otra. Únicamente los buenos de corazón pueden ver a Dios, y tú podrás entrar en el nuevo nacimiento siempre que tu corazón esté suficientemente purificado. En tu interior, se despertará el amor que no muere, que no cambia, que no termina en dolor y en sufrimiento, y así podrás estar en paz. Quien lucha por alcanzar el amor divino, siempre está tratando de vencer al espíritu de la condenación, porque donde existe el conocimiento espiritual puro, la condenación no puede existir. El amor se perfecciona y se manifiesta por completo solamente en el corazón que es incapaz de condenar. El cristiano condena al ateo, el ateo satiriza al cristiano, el católico y el protestante siempre están enfrentados en una guerra de palabras, y el espíritu de lucha y de odio reinan donde la paz y el amor deberían existir. El que odia a su hermano es un asesino, un crucificador del espíritu divino del amor. En el momento en que puedas tratar a los hombres de todas las religiones y a los que no tienen religión con el mismo espíritu imparcial, sin ningún tipo de aversión y con perfecta ecuanimidad, tendrás que esforzarte por alcanzar ese amor que te ofrece la libertad y la salvación en la misma medida que a todas las personas que ya lo poseen. La comprensión del conocimiento divino, del amor desinteresado, destruye por completo el espíritu de condena, dispersa todo mal y eleva la conciencia a la altura de la visión pura donde el amor, la bondad y la justicia se consideran como algo universal, supremo, invencible e indestructible. Educa a tu mente para que permanezca en el pensamiento estable, imparcial y benévolo, acostumbra a tu corazón a la pureza y a la compasión, instruye a tu lengua para que pueda mantenerse en el silencio y en el discurso veraz y limpio. Así entrarás en la ruta de la santidad y de la paz y podrás, a la larga, comprender el amor inmortal. Si vives sin tratar de cambiar a los demás, podrás convencer, si vives sin discutir, podrás enseñar, si no persigues la ambición, se acercarán a ti las personas sabias, y si no tratas de ganarte la opinión de los demás, podrás conquistar sus corazones. El amor es todopoderoso e invencible, y sus pensamientos, acciones y palabras siempre permanecerán. Si ya has comprendido que el amor es universal, supremo y suficiente, si ya te sientes liberado de las trabas del mal, si ya pudiste desprenderte del malestar en tu interior, si ya sabes que todos los hombres luchan a su manera para comprender la verdad, y si te sientes satisfecho,
sereno y sin dolor, todas estas victorias que has logrado significan la paz y la alegría, significan la inmortalidad y la divinidad. Y todo se debe a la comprensión del amor desinteresado. Desde la playa observé cómo las rocas resistían el embate del imponente mar, y cuando pensé en los incontables ataques que habían soportado durante toda la eternidad me dije, para desgastar estos sólidos Faraón son inútiles los incesantes esfuerzos de las olas. Pero cuando pensé en cómo las rocas se habían erosionado, y vi la arena y los pedruscos a mis pies, pobres residuos pasivos de pasadas defensas, arrojados y sacudidos donde las aguas se encuentran, observé entonces antiguas señales bajo las olas y supe que las rocas eran esclavas de las aguas. Reparé en la grandiosa tarea que las aguas habían hecho con suavidad paciente e incesante flujo. Cómo habían puesto a sus pies a los orgullosos arrecifes, cómo las macizas crestas a sus pies se rindieron, cómo las suaves gotas del muro adamantino fueron conquistadas, hasta que a sus pies cayeron. Entonces supe que el duro y resistente pecado debía rendirse al fin ante el suave y perenne paso del amor que siempre viene y va, que siempre fluye sobre las orgullosas rocas del alma humana, que toda resistencia debe superarse, y todos los corazones deben al fin rendirse ante él. 5. La entrada al infinito. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano, a pesar de sus apetitos y deseos carnales, en medio de su aferramiento a las cosas efímeras y terrenales, por intuición siempre ha sido consciente de la limitada, fugaz e ilusoria naturaleza de su existencia material y, en sus momentos de cordura y silencio, ha intentado llegar a comprender lo infinito y se ha dirigido con emotiva aspiración hacia la apacible realidad del corazón eterno. Aunque en vano imagina que los placeres terrenales son reales y satisfactorios, el dolor y el sufrimiento le recuerdan de manera constante su naturaleza irreal e inservible. Como siempre ha luchado por creer que la completa satisfacción se encuentra en las cosas materiales, es consciente de que hay algo en su interior que se rebela contra esta creencia, lo que, de inmediato, se convierte en una refutación de su mortalidad esencial y una prueba inherente y perdurable de que solo dentro de lo inmortal, lo eterno y lo infinito puede hallar la satisfacción permanente y la paz perfecta. Y es aquí donde se encuentran los elementos comunes de la fe, es aquí donde se encuentra la raíz y la fuente de todas las religiones, el alma de la hermandad y el corazón del amor. Es aquí donde comprendemos que el hombre es esencial y espiritualmente divino y eterno, y que, inmerso en la mortalidad y agobiado por las zozobras, siempre está tratando de acceder a una toma de conciencia de su propia naturaleza. El espíritu del hombre es inseparable del infinito y no puede satisfacerse con nada que no sea el infinito, la carga de dolor seguirá pesando sobre su corazón y las sombras del sufrimiento continuarán oscureciendo su camino hasta que no detenga sus andanzas en el mundo de las ilusiones y regrese a su hogar en la realidad de lo eterno. Así como la gota más pequeña que se retira del océano sigue conservando todas sus propiedades, aquel que con pleno conocimiento está separado de lo infinito sigue conservando dentro de sí su semejanza. Y al igual que la gota de agua, debe, por ley de su propia naturaleza, encontrar su camino de regreso al océano y perderse en sus silenciosas profundidades, el hombre debe regresar a su fuente y perderse en el gran océano de lo infinito por la ley infalible de su naturaleza. La meta del ser humano es volver a ser uno con el infinito. Y estar en armonía perfecta con la ley eterna es encontrar la sabiduría, el amor y la paz. Pero este divino estado es y siempre será incomprensible a lo que es puramente personal. La personalidad, la separación y el egoísmo tienen el mismo significado y llegan a conformar la antítesis de la sabiduría y la divinidad. Con la absoluta renuncia a la personalidad, se desvanecen la separación y el egoísmo, y el hombre entra en posesión de su divina herencia de inmortalidad y de infinitud. La mente egoísta y mundana considera que esa renuncia a la personalidad es la más espantosa de las desdichas, la pérdida más irreparable y, sin embargo, es la bendición más sublime e incomparable, la única ganancia real y duradera. La mente que ha estado reprimida por las limitadas leyes del ser y por el destino y la naturaleza de su propia vida, se aferra a las fugaces apariencias, a las cosas que por su naturaleza no son perdurables y, al hacerlo, las pierde entre las destrozadas ruinas de sus propias ilusiones. Los hombres se aferran a la carne y la complacen, como si ésta fuera a durar para siempre y, aunque tratan de olvidar su inevitable y cercana decadencia, el temor a la muerte y a la pérdida de todo a lo que se han aferrado nubla sus horas más felices y la escalofriante sombra de su propio egoísmo los persigue como un implacable espectro. La divinidad interior de los seres humanos se va debilitando con la acumulación de comodidades y lujos temporales, lo que provoca que se hundan en las profundidades de lo material y en la vida efímera de los sentidos. Al no haber desarrollado suficientemente el intelecto,
las teorías acerca de la inmortalidad de la carne se llegan a considerar verdades infalibles. Cuando, de una u otra manera, el alma del ser humano se encuentra nublada por el egoísmo, pierde el poder de distinguir las diferencias que existen en el ámbito espiritual y confunde lo temporal con lo eterno, lo efímero con lo permanente, la mortalidad con la inmortalidad y el error con la verdad. Es así como el mundo ha llegado a colmarse de teorías y especulaciones que no tienen fundamento en la experiencia humana. Cada cuerpo carnal contiene en sí mismo, desde el momento de su nacimiento, los elementos de su propia destrucción y, debido a la inalterable ley de su propia naturaleza, debe morir. Lo que es transitorio en el universo nunca podrá volverse permanente, lo permanente nunca podrá desaparecer, lo que es mortal nunca podrá ser inmortal, lo inmortal nunca podrá morir, lo temporal no podrá ser eterno ni lo eterno, temporal. La apariencia no podrá hacerse realidad, ni la realidad podrá perderse en la apariencia, el error nunca podrá ser verdad, ni la verdad podrá convertirse en error. El hombre no puede inmortalizar la carne pero, al vencerla, al renunciar a todos sus instintos, puede entrar en el territorio de la inmortalidad. Solo Dios es inmortal, y el hombre únicamente puede entrar en la inmortalidad si comprende el estado de conciencia de Dios. Toda la naturaleza, en su multitud de formas de vida, es cambiante, temporal e imperdurable. Solo el principio de revelación de la naturaleza perdura. La naturaleza es inmensa y está marcada por la separación. El principio de revelación es uno y está marcado por la unidad. Al vencer a los sentidos y al egoísmo interior, lo cual significa vencer a la naturaleza, el hombre emerge de la crisálida de lo personal e ilusorio y remonta el vuelo hacia la gloriosa luz de lo impersonal, el territorio de la verdad, de donde provienen todas las formas perecederas. Por lo tanto, los seres humanos deben practicar la autonegación, conquistar sus instintos animales, negarse a ser esclavizados por el lujo y el placer, practicar la virtud y cultivar todos los días virtudes más elevadas, hasta que, al fin, avancen hacia lo divino y empiecen a practicar y a comprender la humildad, el perdón, la benevolencia, la compasión y el amor, cuya práctica y comprensión constituyen la divinidad. La buena voluntad trae consigo el discernimiento, y solo aquel que ha conquistado su personalidad y que no tiene más que una actitud mental de buena voluntad hacia todas las criaturas, posee discernimiento divino y es capaz de distinguir lo verdadero de lo falso. Por lo tanto, el ser humano que está lleno de bondad es una persona sabia, es un ser divino, un vidente iluminado y conocedor de lo eterno. Donde quiera que halles nobleza inquebrantable, paciencia constante, sublime humildad, gentileza en el lenguaje, autocontrol, generosidad y una profunda y profusa simpatía, encontrarás también una gran sabiduría. Trata de conseguir la compañía de una persona así, porque ella ya ha comprendido lo divino, vive con lo eterno y se ha convertido en un solo ser con el infinito. No creas en aquel que es impaciente, en el que tiene predisposición a la ira, en el jactancioso, en el que se aferra al placer y se niega a renunciar a su bienestar egoísta y en quien no practica la buena voluntad y la gran compasión, porque esa persona no posee sabiduría, todos sus conocimientos son vanos y sus palabras y obras desaparecerán porque están basadas en aquello que acaba muriendo. Elige el camino de abandonar tu ego, de vencer al mundo, de rechazar lo personal, esta es la única senda por la que podrás entrar en el corazón de lo infinito. El mundo, el cuerpo y la personalidad son espejismos en el desierto del tiempo, sueños transitorios en la oscura noche de la quimera espiritual. Aquellos que han cruzado el desierto, aquellos que están despiertos en el ámbito espiritual son los únicos que han comprendido la realidad universal, donde todas las apariencias se disipan y los sueños y las ilusiones se destruyen. Existe una gran ley que exige obediencia incondicional, un principio unificador que es la base de toda diversidad, una verdad eterna donde todos los problemas de la tierra se desvanecen como sombras. Comprender esta ley, esta unidad y esta verdad significa entrar en el infinito y convertirse en uno con lo eterno. Si centramos nuestra vida en la gran ley del amor, entraremos en la armonía, en la quietud y en la paz. Si nos abstenemos de toda participación en el mal y en la discordia, si evitamos toda debilidad y omisión de aquello que es bueno y retornamos a la inquebrantable obediencia y a la sublime calma interior, entraremos en la esencia más íntima de las cosas, alcanzaremos una experiencia viva y consciente del principio eterno e infinito que permanece como un misterio oculto para el intelecto meramente perceptivo. Hasta que no hayamos comprendido este principio, el alma no podrá estar en paz, y quien lo comprenda es a decir verdad un sabio, no con la sabiduría del erudito,
sino con la simplicidad de un corazón intachable y de una divina madurez. Llegar a la comprensión de lo infinito y lo eterno es elevarse por encima del tiempo, del mundo y del cuerpo, el cual lleva consigo el reino de la oscuridad, para establecerse en la inmortalidad, el cielo y el espíritu, que integran el imperio de la luz. Entrar en lo infinito no es una mera teoría o un sentimiento. Es una experiencia vital que es el resultado de la práctica constante de la purificación interior. Cuando ya no se cree, ni de una manera remota, que el cuerpo es el ser real, cuando todos los apetitos y deseos han sido sometidos y purificados con gran rigurosidad, cuando las emociones son tranquilas y serenas, cuando termina la indecisión del intelecto y se logra el equilibrio perfecto, la conciencia se hace una con el infinito. Y, al alcanzar ese estado, se asegura una sabiduría inocente y una profunda paz. Los seres humanos se cansan y envejecen con los oscuros problemas de la vida y, a la postre, mueren y dejan esos problemas sin resolver porque están demasiado absortos en sus limitaciones y no pueden encontrar la salida de la oscuridad en la que se halla la personalidad. Como lo que buscan es salvar su vida personal, renuncian a la sublime vida impersonal en la verdad y, como se aferran a lo efímero, se niegan el conocimiento de lo eterno. Con la renuncia al ego se vencen todas las dificultades y no existe error en el universo que el fuego del sacrificio interior no haga arder como paja. Cualquier problema, por grande que sea, se desvanecerá como una sombra bajo la penetrante luz de la autoabnegación. Los problemas existen solo en nuestras autocreadas ilusiones y desaparecen cada vez que se renuncia al ego. El ego y el error tienen el mismo significado. El error pertenece a la oscuridad de una complejidad insondable, pero la simplicidad eterna es la gloria de la verdad. El amor al ego deja a los seres humanos fuera de la verdad y, en la búsqueda de su propia felicidad personal, pierden la dicha más profunda, más pura y duradera. Carlyle dice: en el hombre existe algo más elevado que el amor a la felicidad. El hombre puede vivir sin la felicidad y, en su lugar, buscar la santidad. No ames los placeres, ama a Dios. Él es la eterna afirmación, donde se resuelven todas las contradicciones, el lugar donde todo aquel que camina y trabaja se encuentra bien. El hombre que ha renunciado al ego, que ha renunciado a esa personalidad que tanto aman algunos y a la que tantos se aferran con fiera tenacidad, ha dejado tras de sí toda perplejidad y ha entrado en una simplicidad tan profunda que el mundo, inmerso en una gran red de errores, considera una tontería. Sin embargo, ese hombre ha obtenido la sabiduría más elevada y se encuentra descansando en el infinito. Él logra lo que se propone sin esforzarse, y todos los problemas se desvanecen ante él, ya que ha entrado en la región de la realidad y maneja, no efectos cambiantes, sino los principios inmutables de las cosas. Está iluminado con una sabiduría que es tan superior al raciocinio como la razón lo es a la animalidad. Al haber renunciado a sus deseos carnales, a sus errores, opiniones y prejuicios, ha entrado en posesión del conocimiento de Dios, ha logrado que desaparezca el deseo egoísta del cielo y, junto con él, el temor ignorante del infierno. Y al haber incluso rechazado el amor por la vida misma, ha ganado la dicha suprema y la vida eterna, la vida que une la vida con la muerte, y ha llegado a conocer su propia inmortalidad. Como ha renunciado a todo sin reservas, lo ha logrado todo y descansa en paz en el regazo de lo infinito. Solo quien se ha liberado del ego y se siente feliz al saber que la vida y la muerte representan lo mismo, puede entrar en lo infinito. Solo quien ha dejado de confiar en su efímero ego y ha aprendido a confiar en mayor medida en la gran ley, en el bien supremo, está preparado para participar de la dicha eterna. Para alguien así, ya no existe el arrepentimiento, la decepción ni el remordimiento, porque los sufrimientos no pueden existir donde todo el egoísmo ha desaparecido. Él sabe que cualquier cosa que le sucede es por su propio bien y está contento de dejar de ser el sirviente del ego y convertirse en el sirviente de lo supremo. Ya no le afectan los cambios en la tierra, cada vez que escucha hablar de conflictos y de rumores de guerras, su paz no se altera. Y si los hombres tienen una actitud cínica, iracunda y pendenciera, él les otorga toda su compasión y su amor. Aunque las apariencias puedan negarlo, él sabe que el mundo progresa y que, si estalla una terrible tormenta, no tiene de qué preocuparse porque sabe que pronto desaparecerá. Con sus risas y su llanto, con su vida y sus cuidados, con sus locuras y labores, tejiendo a la vista y sin ser advertido, del principio al fin, pasando por todas las virtudes y todos los pecados, enrollado en el gran carrete del progreso de Dios, corre el hilo dorado de la luz. El hombre sabio, que mira con los ojos de la verdad y la indulgencia,
sabe que si las tempestades de la discordia atacan al mundo, el propio mundo logrará vencerlas y que, de los escombros de los corazones rotos que estas tempestades dejen detrás, se erigirá el templo inmortal de la sabiduría. La sola presencia de esta clase de individuo resulta una bendición, ya que es del todo paciente, compasivo en extremo, profundo, sereno y puro. Cuando él habla, los demás reflexionan profundamente sobre sus palabras y, debido a ellas, alcanzan mayores logros. Así es quien ha entrado en lo infinito, quien, con el poder del máximo sacrificio, ha resuelto el sagrado misterio de la vida. Cuestionando la vida, el destino y la verdad, busqué la oscura y laberíntica esfinge, que me habló de algo extraño y maravilloso. El enigma solo está en los ojos cegados, y solo Dios puede ver la forma de Dios. Busqué resolver este oculto misterio en vano, por parajes de ceguera y de dolor, pero, cuando encontré el camino de la paz y el amor, el enigma cesó y recobré la vista, vi entonces a Dios hasta con los ojos de Dios. Santos, sabios y salvadores, la ley de servicio. El espíritu del amor que se manifiesta como una vida plena y perfecta es la coronación del ser y el supremo propósito del conocimiento en esta tierra. La verdad de un hombre es directamente proporcional a su amor, la verdad se aparta de aquel que no está regido por el amor. El intolerante y el acusador, aunque profesen la religión más elevada, solo poseen una parte limitada de la verdad, mientras que aquel que ejercita la paciencia y escucha con calma y con objetividad a todas las partes con el fin de que todos lleguen a resolver los problemas de una manera imparcial y respetuosa, posee la verdad en mayor medida. Esta es la prueba final de la sabiduría, cómo vive un ser humano. ¿Qué espíritu manifiesta? ¿Cómo actúa cuando está bajo censura o se enfrenta a la tentación? Muchos hombres que alardean de poseer la verdad a menudo están dominados por la pena, la decepción y la pasión, se derrumban ante la primera prueba que se les presenta, por pequeña que ésta sea. La verdad es inmutable, y siempre que el hombre adopte la postura de la verdad, su virtud será inquebrantable y se elevará por encima de sus pasiones, emociones e inconstante personalidad. Los seres humanos formulan dogmas efímeros a los que llaman verdad. La verdad no puede formularse, es inefable y está más allá del alcance del intelecto. Solo se puede experimentar a través de la práctica, solo se puede manifestar por medio de un corazón incorruptible y una vida perfecta. En medio de este pandemonium de credos, doctrinas y partidos, ¿quién, entonces, posee la verdad? Aquel que la vive. Aquel que la practica. ¿Quién, habiéndose elevado por encima del pandemonium y dominándose a sí mismo, ya no se ocupa de la verdad, sino que se sienta aparte, tranquilo, quieto, en paz y dueño de sí mismo, liberado de toda lucha, de todo prejuicio y de toda reprobación, y ofrece a todos el desinteresado y alegre amor de la divinidad que está en su interior? Quien es paciente, amable, sereno e indulgente bajo cualquier circunstancia, manifiesta la verdad. La verdad nunca será probada con argumentos llenos de palabrería y con tratados eruditos, porque si los hombres no perciben la verdad en la paciencia infinita, en el perdón permanente y en la compasión hacia todo, no existen palabras que puedan probársela. Cuando una persona apasionada se encuentra sola o rodeada de calma, le resulta fácil hallar la tranquilidad y la paciencia. De la misma manera, a alguien que es poco caritativo le resulta fácil ser amable y bueno si es tratado con bondad. Pero aquel que conserva su paciencia y su tranquilidad en cualquier situación, aquel que permanece apacible hasta en las circunstancias más difíciles, él y nadie más que él, posee la inmaculada verdad. Y esta manifestación ocurre así porque las virtudes más nobles pertenecen a lo divino y solo puede manifestarlas quien ha alcanzado la más elevada sabiduría, quien ha renunciado a su naturaleza apasionada y egoísta, quien ha comprendido la inmutable y suprema ley y ha buscado estar en armonía con esta. Por lo tanto, los hombres deben abandonar sus vanos y apasionados argumentos acerca de la verdad y pensar, decir y hacer lo que conlleva armonía, paz, amor y buena voluntad. Deben practicar las virtudes del corazón y buscar, con humildad y diligencia, la verdad que libera al alma del error, del pecado y de todas las plagas que asolan el corazón humano y que oscurecen, como una noche interminable, el camino de las almas errantes en la tierra. Existe una gran ley que todo lo abarca y que es el origen y la causa del universo, la ley del amor. Se le han dado muchos nombres en diferentes países y en diferentes épocas, pero, detrás de todas esas denominaciones, el ojo de la verdad solo puede descubrir la misma ley inalterable. Los nombres y las religiones desaparecen, pero la ley del amor permanece.
Al adquirir el conocimiento de esta ley, al entrar en armonía con ella, nos volvemos inmortales, invencibles e indestructibles. Los hombres regresan, una y otra vez, a la vida, al sufrimiento y a la muerte debido al esfuerzo que hace el alma por llegar a comprender esta ley. Si el alma llega a entenderla, el sufrimiento termina, la personalidad se dispersa y la vida carnal y la muerte se destruyen, porque la conciencia se hace una con lo eterno. La ley es impersonal en su totalidad y su más elevada y manifiesta expresión es el servicio. Cuando el corazón purificado ha comprendido la verdad, es llamado a realizar el último, el más grande y el más sagrado sacrificio, el sacrificio del bien merecido gozo de la verdad. Es en virtud de este sacrificio que el alma divinamente emancipada viene a convivir entre los hombres, cubierta con un cuerpo de carne, contenta de vivir entre los más pequeños y humildes y de ser considerada la servidora de toda la humanidad. Esa sublime humildad que han manifestado los salvadores del mundo es el sello del representante divino, y aquel que haya eliminado la personalidad para convertirse en la manifestación viviente y visible del impersonal, eterno e ilimitado espíritu del amor merece recibir la gloriosa adoración de la posteridad. Solo al individuo que ha logrado someterse a sí mismo con esa divina humildad que no solo significa la extinción del ego, sino también llenarse de todo el espíritu del amor desinteresado, se le exalta más allá de toda medida y se le ofrece el dominio espiritual de los corazones de la humanidad. Todos los grandes maestros espirituales han rechazado lujos personales, comodidades y recompensas, han renunciado al poder temporal y han vivido y enseñado la ilimitada e impersonal verdad. Compara sus vidas y sus enseñanzas y encontrarás la misma simplicidad, el mismo autosacrificio, la misma humildad, amor y paz en su vida y en las palabras que han predicado. Todos ellos enseñaron los mismos principios eternos, la comprensión de lo que destruye todo el mal. Estos maestros espirituales que han sido adorados y aclamados como salvadores de la humanidad, fueron manifestaciones de la gran ley impersonal y, por ello, se liberaron de toda pasión y prejuicio. Y, como no tenían opiniones ni preceptos especiales de doctrina que predicar o defender, nunca buscaron el proselitismo ni convertir a nadie. Al vivir en la más elevada bondad, en la suprema perfección, su único objetivo era ennoblecer a la humanidad, manifestando esa bondad en pensamiento, palabra y obra. Se hallan entre el hombre personal y Dios, el impersonal, y, como modelos ejemplares, ayudan a la salvación de la humanidad que se ha esclavizado a sí misma. Los seres que se encuentran inmersos en el ego y que no pueden comprender la bondad impersonal niegan la divinidad de todos los salvadores, excepto los suyos propios, inculcando el odio personal y la controversia doctrinal. Y mientras defienden con pasión sus particulares puntos de vista, califican a los demás de ateos o infieles. En lo que a sus vidas se refiere, rechazan la bella actitud desinteresada y la sagrada grandeza de las vidas y enseñanzas de sus propios maestros. La verdad no puede limitarse, nunca podrá ser la prerrogativa especial de ningún hombre, ideología o nación, y, cada vez que la personalidad hace su entrada, la verdad desaparece. Esta es la gloria que comparten por igual el santo, el sabio y el salvador. Ellos han comprendido la más profunda humildad, el desinterés más sublime. Como han renunciado a todo, incluso a su propia personalidad, todas sus obras son santas y duraderas, ya que no tienen la corrupción que entraña el ego. Ellos dan y, sin embargo, jamás piensan en recibir, trabajan sin lamentarse del pasado y sin anticipar el futuro y nunca buscan recompensa alguna. El agricultor que ha cultivado, que ha preparado su tierra y que ha colocado la semilla sabe que ha hecho todo lo que podía hacer y que, a partir de ese momento, debe confiar en los elementos y esperar con paciencia a que, con el tiempo, se produzca la cosecha. Sabe también que ningún tipo de expectativa de su parte podrá modificar el resultado. Aún así, aquel que ha comprendido que la verdad siembra, sin esperar nada a cambio, las semillas de la bondad, de la pureza, del amor y de la paz, sabe que existe una gran ley que todo lo regula, que produce su cosecha a su debido tiempo y que es, al mismo tiempo, la fuente de la preservación y de la destrucción. Los seres humanos que no comprenden la divina simplicidad de un corazón sin egoísmo, consideran que su salvador particular es la manifestación de un milagro especial, algo completamente ajeno a la naturaleza de las cosas, inalcanzable para la humanidad a causa de su excelencia ética. Esta actitud de falta de fe, porque eso es lo que realmente es, en la divina perfectibilidad del hombre paraliza todo esfuerzo y ata las almas de los hombres al pecado y al sufrimiento con fuertes cuerdas. Jesús, creció en sabiduría, y fue, perfeccionado por el sufrimiento.
Así lo consiguió Jesús, así lo alcanzó Buda, y todos los santos lo han logrado con una continua perseverancia en el autosacrificio. Una vez que reconozcas esta gran verdad, una vez que comprendas que, con esfuerzo vigilante y una tenacidad llena de esperanza, puedes elevarte por encima de tu naturaleza inferior, se abrirán ante ti grandes y gloriosos horizontes y logros. Buda juró que no cejaría en sus esfuerzos hasta llegar a este estado de perfección y, al final, consiguió su propósito. Tú también puedes alcanzar lo que santos, sabios y salvadores han logrado si recorres el mismo camino que ellos recorrieron y delimitaron, la ruta del autosacrificio y del servicio abnegado. La verdad es muy simple y nos dice, renuncia al ego, ven a mí, lejos de todo lo que se corrompe, y, yo te daré descanso. La gran cantidad de comentarios que han provocado estas frases no puede lograr que un corazón que busca con toda rectitud la honestidad deje de escucharlas. No hace falta el aprendizaje, la verdad puede conocerse a pesar de la ausencia de éste. Aunque el hombre egoísta, en su desorientación, la vista con muchos disfraces, la bella simplicidad y clara transparencia de la verdad permanecerá inalterable y resplandeciente para que el corazón generoso penetre y participe de su brillante resplandor. No se llega a la verdad mediante complejas teorías, ni tampoco con la creación de filosofías especulativas, sino con el deseo de tejer la red de pureza interior y con el anhelo de construir el templo de una vida incorruptible. El que recorre este sagrado camino empieza por refrenar sus pasiones. Al hacerlo, practica la virtud y esta es el comienzo de la gracia. A su vez, la gracia es el comienzo de la santidad. El hombre que es mundano en todos los aspectos satisface todos sus deseos y únicamente lo restringe la ley del lugar donde vive. El virtuoso domina sus pasiones, el santo ataca al enemigo de la verdad en la fortaleza que se encuentra dentro de su corazón y reprime todos los pensamientos impuros y egoístas porque se ha liberado de la pasión. El hombre santo es aquel para quien la bondad y la pureza son algo tan natural como el perfume y el color lo son para una flor. Es un ser divinamente sabio. Solamente él conoce la verdad en toda su plenitud y ha conseguido una paz y un descanso perdurables. Para el santo, el mal ha terminado, ha desaparecido en la luz universal de todo lo bueno. La santidad es la insignia de la sabiduría. Dijo Krishna al príncipe Arjuna. La humildad, la veracidad y la no violencia, la tolerancia, la sencillez y la veneración a los sabios, la pureza, la constancia, el autocontrol, renunciar al goce de los sentidos, el autosacrificio, la percepción de la certeza de lo negativo en el nacimiento, la muerte, la vejez, la enfermedad, el sufrimiento y el pecado. Un corazón siempre tranquilo en lo bueno y lo malo de la fortuna. Decididos esfuerzos para alcanzar la mayor percepción del alma, y la gracia necesaria para comprender los beneficios de lo que se trata de conquistar. Esa es la verdadera sabiduría, príncipe. Todo lo demás es ignorancia. Quien pelea, día y noche, contra su propio egoísmo y se esfuerza por sustituirlo por el amor que todo lo abarca, es un santo, ya sea que viva en una cabaña o rodeado de poder y de riquezas. Es un santo, tanto si predica como si permanece en la oscuridad. Para todas aquellas personas mundanas que comiencen a tener aspiraciones más elevadas, un santo tan bondadoso como San Francisco de Asís o un santo victorioso como San Antonio pueden convertirse en una inspiración gloriosa. Para el santo, la imagen de un sabio resulta igual de cautivadora tanto si lo observa sereno y virtuoso, después de haber vencido el sufrimiento y el pecado, como después de haber dejado atrás los arrepentimientos y remordimientos, alguien a quien la tentación ya no podrá alcanzar. Y hasta el sabio se siente inspirado por la imagen, aún más gloriosa, del Salvador que manifiesta con afán su conocimiento en generosas labores y que engrandece su divinidad al sumergirse en el palpitante, afligido y suplicante corazón de la humanidad. Este es el verdadero servicio, olvidarse de uno mismo y dedicarse al amor a los demás, perderse para trabajar a favor de la humanidad. Hombre tonto y vanidoso que piensas que muchas palabras podrán salvarte, hombre que, encadenado al error, hablas a gritos de ti mismo, de tu trabajo y de tus muchos sacrificios para manifestar tu propia importancia, te digo lo siguiente, aunque tu fama llene el mundo entero, toda tu labor se convertirá en polvo y a ti se te reconocerá por debajo de lo más ínfimo en el reino de la verdad. Solo la labor que es impersonal puede subsistir. Los afanes del ego son efímeros e inútiles. Las tareas que se llevan a cabo sin egoísmo y con un alegre sacrificio, sin importar lo humildes que sean, representan un verdadero servicio y un trabajo perdurable. Las tareas que se llevan a cabo por amor al ego,
por muy brillantes y exitosas que sean, representan la ignorancia de la ley de servicio y, en consecuencia, el trabajo se extingue. El mundo debe aprender una divina y gran lección, la lección de la generosidad absoluta. Los santos, sabios y salvadores de todos los tiempos son aquellos que se han dedicado a esta tarea, la han aprendido y la han vivido. Todas las sagradas escrituras que existen en el mundo enseñan esta lección, y todos los grandes maestros la reiteran. Sin embargo, esta resulta demasiado simple para un mundo que, al desdeñarla, camina a trompicones por los complejos caminos del egoísmo. Un corazón puro es el propósito de toda religión y el inicio de la divinidad. Buscar esta honestidad es tomar el camino de la verdad y de la paz, y aquel que toma este camino pronto percibirá esa inmortalidad que es independiente del nacimiento y de la muerte y comprenderá que, en la divina economía del universo, el esfuerzo más humilde no se pierde. La divinidad de un Krishna, un Gautama o un Jesús es la gloria coronada de la autoabnegación, el fin del peregrinaje del alma dentro de la mortalidad y la materia. El mundo no terminará su largo viaje hasta que todas las almas sean como éstas y hayan entrado en la dichosa realización de su propia divinidad. Una gran gloria corona las cimas de esperanzas ganadas en ardua lucha, un honor brillante circunda la cabeza que ha realizado misiones colosales, las merecidas riquezas vienen para el que lucha por doradas ganancias y la fama glorifica el nombre del que trabaja con sabiduría. Pero mayor gloria espera a quien, en la lucha incruenta contra el ego y el mal, adopta, en el amor, la vida de sacrificio, y mayor honor ciñe la frente del que, entre el desdén de los ciegos idólatras del ego, acepta la corona de espinas. Y más pura y más justa es la riqueza que recibe el que lucha por recorrer los caminos del amor y la verdad, endulzando las vidas de los demás, y el que sirve bien a la humanidad, cambiando la fama efímera por la luz eterna, la alegría y la paz, y se envuelve en la llama celestial. La manifestación de la paz perfecta. En el universo exterior existe confusión, cambio y malestar permanente, en el corazón de todas las cosas existe la serenidad imperturbable, es en este profundo silencio donde mora lo eterno. El ser humano participa de esta dualidad y dentro de él se encuentra tanto el cambio y la inquietud de la superficie como la profunda y arraigada morada eterna de la paz. Así como en el océano existen silenciosas profundidades que ni la más fiera tormenta puede alcanzar, en el corazón del hombre también existen tranquilos y sagrados abismos que las tormentas del pecado y el sufrimiento no pueden perturbar. La paz significa alcanzar ese silencio y vivir consciente dentro de él. La discordia reina en el mundo exterior, pero la armonía perfecta domina en el corazón del universo. El alma humana, desgarrada por la pasión hostil y el dolor, busca a ciegas la armonía de ese estado en el que no existe el pecado. La paz es lograr ese estado y vivir en él con sabiduría. El odio trunca vidas humanas, fomenta la persecución y enfrenta a naciones en guerras atroces. Sin embargo, aunque no entienden el porqué, los hombres conservan de algún modo la fe en el prodigio de un amor perfecto. Alcanzar este amor y vivir en él a conciencia significa tener paz. Es en esta paz interior, en este silencio, en esa armonía, en este amor, donde se encuentra el reino de los cielos, que es tan difícil de alcanzar porque son pocos los que están dispuestos a renunciar a sí mismos y a convertirse en niños pequeños. La puerta del cielo es muy estrecha y diminuta, los hombres necios no pueden percibirla cuando están cegados por las vanas ilusiones del mundo. Incluso los astutos que distinguen el camino y tratan de entrar, encuentran el acceso bloqueado y difícil de franquear. Sus gigantescos cerrojos son el orgullo y la pasión, la avaricia y la lujuria. Los seres humanos imploran la paz en un lugar donde no la hay, en un lugar donde, por el contrario, solo hay discordia, inquietud y lucha. Solo en la sabiduría, inseparable de la renuncia a uno mismo, puede haber una paz real y duradera. La paz que se obtiene de la ayuda social, de la satisfacción pasajera o de la victoria mundana es transitoria por naturaleza y se consume en el fuego del juicio. Solo la paz del cielo soporta todo juicio, y solo el corazón generoso puede conocer la paz de los cielos. La santidad en sí misma es paz eterna. El autocontrol nos conduce a ella, y la siempre creciente luz de la sabiduría guía al peregrino en su camino. A la entrada de la ruta de la virtud, empezamos a participar en cierta medida de esta luz, pero llegamos a comprenderla al máximo cuando aniquilamos a nuestro ego, logrando así la culminación de una vida incorruptible. Esto es la paz, conquistar el amor y el deseo por la vida, arrancar del corazón su desmedida pasión para aplacar la lucha interna. Lector, si llegas a percibir la luz que nunca se altera, la alegría que nunca termina y la tranquilidad que es imperturbable,
si dejas atrás para siempre tus pecados, tus sufrimientos, tus preocupaciones y tus incertidumbres, si participas de esta salvación, de esta vida supremamente gloriosa, podrás conquistarte a ti mismo. Haz que cada pensamiento, cada impulso, cada deseo viva en obediencia perfecta al poder divino que reside en tu interior. Solo existe este camino hacia la paz y, si te niegas a recorrerlo, todas tus oraciones y tu estricto apego a los rituales serán inútiles e infructuosos y ni los dioses ni los ángeles podrán ayudarte. Solo al que ha vencido se ofrece la piedra blanca de la vida regenerada sobre la que está escrito el nuevo e inefable nombre. Durante un tiempo, abandona las cosas externas, los placeres de los sentidos, los argumentos del intelecto, el ruido y las emociones del mundo y retráete en la cámara más recóndita de tu corazón. Ahí, liberado de la intromisión sacrílega de todos los deseos egoístas, encontrarás un profundo silencio, una santa calma y un dichoso sosiego. Si descansas por un momento en ese sagrado lugar y te dedicas a la meditación, el ojo infalible de la verdad se abrirá dentro de ti y podrás ver las cosas tal y como son. Este lugar sagrado que se encuentra en tu interior es tu verdadero y eterno yo, es lo divino que llevas dentro, y solo si te has identificado con él, podrá decirse de ti que estás, vestido y en tu juicio. Es la morada de la paz, el templo de la sabiduría, el aposento de la inmortalidad. Lejos de este lugar de descanso interior, de este monte de visión, no puede existir la paz verdadera ni el conocimiento de lo divino. Si puedes permanecer ahí durante un minuto, una hora o un día, es posible que te quedes para siempre. Eres dueño de todos tus pecados, sufrimientos, temores y titubeos, eres el único que puede elegir entre aferrarse o renunciar a ellos. Tanto si te aferras al descontento como si alcanzas la paz inalterable, será tu decisión. Nadie más puede renunciar a tus pecados, debes hacerlo tú mismo. Lo único que puede hacer el mejor de los maestros es recorrer el camino de la verdad y señalártelo. Deberás transitarlo solo. Puedes obtener la libertad y la paz con tu propio esfuerzo si renuncias a todo lo que encarcela al alma y destruye la paz. Los ángeles de la paz y la alegría divina siempre están cerca. Si no puedes verlos, escucharlos y convivir con ellos es porque los rehuyes y prefieres la compañía de los espíritus del mal que habitan en tu interior. Eres lo que deseas ser, lo que anhelas ser y lo que prefieres ser. Puedes empezar a purificarte a ti mismo y, al hacerlo, llegar a la paz, o negarte a la purificación y permanecer en el sufrimiento. Ahora bien, aléjate y huye de las preocupaciones y del paroxismo de la vida, del fuego abrasador del ego, para poder entrar en el lugar de descanso interior donde las corrientes refrescantes de la paz te tranquilizarán, te renovarán y te restaurarán. Abandona las tormentas del pecado y de la angustia. No debes preocuparte ni dejarte sacudir por la tempestad. Es tuyo el reino de los cielos. Renuncia al egoísmo, despójate del ego y la paz de Dios será tuya. Somete al animal que llevas dentro, derrota toda sublevación del egoísmo, toda voz discordante, transforma los prosaicos metales de tu naturaleza egoísta en el oro puro del amor y alcanzarás la vida de perfecta paz. Una vez que hayas sometido, derrotado y transformado, podrás, viviendo en la carne, cruzar las oscuras aguas de la mortalidad y llegar a ese puerto donde nunca golpean las tormentas del dolor, y donde el pecado, el sufrimiento y la duda no pueden atracar. El día en que te encuentres despierto, compasivo, santo y dueño de ti mismo en ese puerto, y te sientas lleno de una alegría indestructible, te darás cuenta de que el espíritu nunca dejará de ser, nunca nació, no hubo tiempo en que no existiera, el fin y el principio son solo quimeras. Perdura eternamente sin haber nacido, sin haber muerto, siendo inalterable, la muerte jamás lo ha tocado, aunque parece estar extinta la casa en la que habita. Entonces, conocerás el significado del pecado, del dolor y del sufrimiento, y también sabrás que tu propósito es la sabiduría. Conocerás la causa y el desenlace de la existencia. Al comprender esta doctrina, podrás entrar en todo lo demás, ya que en esto consiste la dicha de la inmortalidad, la inmutable alegría, el conocimiento impoluto, la diáfana sabiduría y el amor eterno. En ningún otro lugar, excepto aquí, se halla la manifestación de la paz perfecta. Tú, que has querido enseñar a los hombres la verdad, has atravesado el desierto de la duda. Te ha purificado el fuego del dolor. ¿Acaso la verdad ha expulsado a los demonios de la opinión de tu humano corazón? Es tu alma tan justa que ningún falso pensamiento puede albergar. Tú, que has querido enseñar a los hombres el amor, has atravesado el recinto de la desesperación.
Has sollozado en la oscura noche del dolor. Se siente movido tu humano corazón, liberado ahora de su pena y desazón, a la compasiva mansedumbre, cuando percibe la injusticia, el odio y la opresión. Tú, que has querido enseñar a los hombres la paz, has cruzado el ancho mar de la disputa. Has encontrado en las playas del silencio liberación para todo el irracional descontento de la vida. Ha desaparecido toda lucha de tu humano corazón, quedando solo verdad, amor y paz.